de los contenidos que yo considero, y me parece que ustedes también son de la misma opinión, que estuvieron un poco más débiles en la prueba de cátedra. No sé si comparten conmigo esta apreciación, que es cirrosis y el tema de las arritmias y electro en general. No sé qué piensan ustedes con respecto a eso. ¿Están de acuerdo? ¿Sienten que algo más faltó? Dígame, Isaac. No, que sí, que fallamos en eso. Personalmente yo fallé más que nada en eso. Ya. ¿Y el resto? ¿Sí? ¿También sienten que eso faltó un poco? Súper, entonces esta es la oportunidad para que repasemos esos contenidos, hagamos algunos ejercicios sobre electro que se van a dar cuenta que en realidad no es un tema tan difícil, hay que conocer un poco el papel de electro para poder, obviamente, qué es lo que yo creo que a ustedes les interesa, venga, que es reconocer una arritmia. ¿Ya? Pero hay que partir de lo básico, que es reconocer el papel, las características del papel, cómo calcular, por ejemplo, una frecuencia cardíaca, que es lo que vamos a revisar hoy día. ¿Ya? Recuerden que la prueba es el próximo miércoles, me parece. Ya entre tantas fechas, chiquillos, disculpen, pero no me acuerdo, me parece que es el próximo miércoles. De todas maneras, recuerden que esto es voluntario, pero las condiciones son las mismas que yo les di para la prueba de fármaco. Si bien la mayoría mantuvo su nota en fármaco, hubo un porcentaje de alumnos que subieron su nota. Lamentablemente hubieron unos pocos que bajaron su nota. Espero que sean más los alumnos que suban su nota en la prueba de adulto, porque sobre todo van a ser dos temas, ¿no? Yo voy a preguntar cirrosis y electro, nada más que eso, y más que electro, arritmia, que es lo que me interesa que aprendan a manejar. Así que recuerden que esto es voluntario para los que quieran. La clase, yo los invité a todos porque me parece importante que todos revisen nuevamente este contenido y la clase va a quedar grabada en el Drive, y esta presentación de hoy día yo ya la subí. Además les dejé una guía, me imagino que no han tenido tiempo de verla, es una guía de electro, para que identifiquen algunas arritmias. Ya, algunas son más fáciles que otras, obviamente. Luego, la próxima semana les voy a mandar la guía corregida para darles un tiempo para que reconozcan las arritmias y las puedan trabajar. No sé si tienen alguna duda, chiquillos, antes de que empecemos. Dime, Sergio. ¿Qué prueba? ¿Cuál? ¿La de cátedra? Ah, sí, yo creo que selección múltiple de desarrollo. ¿Ya? No voy a hacer completación porque me da la impresión de que les genera un poco más de confusión. Por ejemplo, les puedo poner un trazado y que calculen la frecuencia cardíaca, que es lo que vamos a revisar hoy día, y se van a dar cuenta que en realidad es súper fácil. Y eso les va a ayudar también con el puntaje. ¿Cómo que no, Montserrat? Tienen que aprenderlo. Ya, pues no me pongas esa carita. Si tienes que aprenderlo. Es ahora o nunca, chiquillos, y se van a dar cuenta que es súper fácil. No tiene nada del otro mundo. Ni siquiera hay que usar una fórmula. Como en fármaco, que puede ser que eso les haya complicado un poquito, te vas a dar cuenta, Montserrat, y tú eres habilosa, y todos son habilosos, que es súper fácil calcular una frecuencia cardíaca. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, con respecto al formato, para que se queden tranquilos, selección múltiple, de algunas preguntas de desarrollo. Solo electro, arritmias en general y cirrosis, nada más. No voy a preguntar nada más. ¿Ya? Entonces, empecemos con la clase. Les pido disculpas si es que hay algunas interrupciones o ruidos molestos. Andan mis perritas por ahí y además mi vecino está taladrando. Así que, si es que hay mucho ruido, les pido disculpas, chiquillos. Lo primero que vamos a hacer es reconocer y conversar un poco sobre la fisiopatología de la cirrosis hepática. Ojo, es cirrosis hepática, no es en el riñón ni en ninguna otra parte del cuerpo, por favor. De lo que vamos a hablar es del hígado,
¿ya? Luego reconocer las complicaciones de la cirrosis, que es finalmente lo que va a provocar la morbilidad y la mortalidad del paciente con cirrosis. Intervenciones de enfermería para cada diagnóstico, ¿ya? Creo que también tienen cierta confusión con respecto a los diagnósticos y a las intervenciones. Si bien hay intervenciones que son transversales, yo sé que ustedes usan mucho el tema del control de signos vitales y está bien, pero ¿qué cosas de los signos vitales o qué parámetro me interesa valorar por sobre otros? ¿Ya? Habitualmente cuando tratamos a un paciente con una infección, ¿cierto? Ponemos énfasis en qué cosa. ¿Cuál de los parámetros vitales nos interesa mirar y valorar con mayor frecuencia? Fiebre. La fiebre, ¿cierto? O en realidad la temperatura. Si es un paciente hipertenso, ¿qué cosas vamos a valorar de manera más frecuente? Sobre todo si está con, por ejemplo, una infusión de nitroglicerina. Acuérdense cuando hicimos la simulación el día martes. ¿Qué cosa teníamos que controlar? La presión y el pulso, ¿cierto? Sobre todo la presión arterial. Si estamos administrando un medicamento para bajar la presión arterial, tenemos que controlar la presión arterial. Así que no está mal, chiquillos, que me pongan control de signos vitales, pero a mí me interesa que sepan por qué van a controlar signos vitales y cuál de los parámetros ustedes debieran valorar con más frecuencia. Luego vamos a identificar las intervenciones para cada diagnóstico, reconocer ondas, segmentos e intervalos del electro y qué significa cada uno. Si ustedes quieren aprender a reconocer arritmias, lo primero que tienen que hacer es aprender qué significa cada onda, cada segmento, cada intervalo en el electro. Hay un dicho que dice, yo tengo que ordeñar la vaca primero antes de hacer el queso, y es precisamente lo que tenemos que aprender a hacer. No podemos leer un electro si no aprendemos primero qué significa cada onda, cada segmento, cada intervalo. Y luego algunas fórmulas súper sencillas, chiquillos, para calcular frecuencia en el electrocardiograma. Obviamente no tengo el trazado aquí en físico, pero les traje algunas imágenes para que ustedes aprendan a calcular frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tomamos un electrocardiograma? Reconocer si es regular o irregular. Antes de ponerle el nombre a la arritmia, tenemos que saber si es un ritmo regular o un ritmo irregular. Luego la frecuencia cardíaca, para clasificarla en una taquiarritmia o una bradiarritmia. Y de ahí, a partir de las otras alteraciones que encontremos, le vamos a poner el apellido. Taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia ventricular, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reconocer la fisiopatología de la cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Cuando yo les pedí que definieran cirrosis, la cirrosis es una patología de carácter crónico, es decir, al paciente no se le va a pasar la cirrosis. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Yo sé que eso ustedes lo saben. En orden de frecuencia, ¿cuál es la causa más frecuente de la cirrosis hepática en Chile y en general a nivel mundial? Dime. Eso, profe, alcoholismo. Es que no te escuché. El alcoholismo, luego está la causa posnecrótica, ¿cierto? Que se da en respuesta a cuadros de hepatitis a repetición, ¿cierto? Un paciente que sufre hepatitis a repetición, ¿sí? Puede sufrir una cirrosis hepática, hepatitis B y C sobre todo, que son las de transmisión sexual o por contaminación con sangre. La verdad es que además de esas causas, Montserrat, la alcohólica, la postnecrótica y la biliar, en ese caso estaríamos hablando también de otra patología. Cuando hay cálculos, habitualmente en la vesícula biliar o a nivel del coledoco, esto puede producir alteraciones también a nivel del hígado. La anemia no sé qué relación podría tener con la enfermedad de Wilson, creo que es la enfermedad no me acuerdo si es una enfermedad autoinmune o de las vías biliares. Recuérdame un poquito, Camila. Si tú leíste más al respecto, cuéntanos. Creo que Porque era yo, una enfermedad hereditaria que se causaba algo neurológico.
Puede ser Pero afectaba autoinmune. la hepatitis. O No, no sea, recuerdo muy bien. Por eso preguntaba. puede ser que la enfermedad de Wilson sea de carácter autoinmune, no me acuerdo en este momento. Y hay enfermedades autoinmunes que atacan, como ustedes saben, a los mismos órganos del paciente. Por tanto, podría ser causa de cirrosis hepática, ¿ya? En general, cualquier daño que ocurra de manera frecuente y permanente en el tiempo podría efectivamente provocar cirrosis, pero dentro de las causas más frecuentes estarían la cirrosis alcohólica, la posnecrótica y la biliar. La anemia, no sé, Montserrat, ¿por qué podría provocar anemia? La anemia más bien es causa de insuficiencia cardíaca, pero no sé por qué podría provocar cirrosis. No sé si lo leíste en alguna parte. Ah, puede ser que te hayas confundido con la insuficiencia cardíaca, porque eso sí provoca. La anemia puede provocar insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué es la cirrosis? Es una patología de carácter crónico donde el tejido hepático normal va a ser reemplazado por tejido cicatrizal, alterando su estructura, obviamente, y su función. ¿Ya? Tan sencillo como eso, chiquillos. Causas, cirrosis posalcohólica, cirrosis alcohólica, cirrosis posnecrótica y cirrosis biliar. ¿Ya? Si ustedes ven en la imagen ahí, a la izquierda tienen un hígado sano, a la derecha tienen un hígado cirrótico, se vuelve más pequeño, más duro, más compacto, y tiene cierto este tejido cicatrizal que no permite que este órgano cumpla sus funciones como lo haría en ausencia de enfermedad. ¿Dudas? ¿O esto está relativamente claro? Creo que en esto no había mucha confusión, ¿ya? Es importante que recuerden que la cirrosis es crónica, que al paciente no se le pasa, ¿ya? Yo también esperaba que me dijeran eso cuando les pedí definir cirrosis, ¿ya? Porque no es lo mismo una hepatitis A, que habitualmente puede resolverse, ¿cierto? Y el paciente pudiera quedar sin secuelas, o una neumonía, que es una patología aguda, a una patología con la que el paciente tiene que aprender a vivir. Obviamente los objetivos, las intervenciones también están dadas a largo plazo. Lo mismo para la hipertensión. ¿Qué otra patología cardíaca es de carácter crónico? Disculpe, profe, ¿qué? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué otra patología cardíaca, además de la hipertensión, tiene un carácter crónico? La insuficiencia cardíaca. Muy bien. Denme un segundo, chiquillos. No, Paula, no es lo mismo. El tejido cicatrizal, piensa en una herida que te puedes hacer en la piel. Donde hubo tejido sano, el tejido, ¿cierto?, que se lesiona es reemplazado por una cicatriz. El tejido necrótico es un tejido con muerte celular. Por tanto, en estricto rigor, en definición, como definición de concepto, no sería lo mismo. Ahora, que ambos tienen una función o son disfuncionales, eso es verdad, porque la piel que queda con una cicatriz no vuelve a funcionar igual como funcionaba antes de la lesión, y pasa lo mismo con el hígado, ¿ya? Sí, efectivamente, al principio el hígado se vuelve un poco más grande y luego se reduce y se torna de consistencia más dura, más por producto de las mismas cicatrices y de la formación de estos nódulos cicatrizales. ¿Sí? ¿Quedó clara ahí, Paula, tu duda? ¿Sí? Ya, ok. Síntomas de la cirrosis, aquí están en inglés para los que les gusta el inglés. ¿Cuál sería el primer síntoma? Aquí estoy apuntando con el puntero. Pérdida de peso. Muy bien. Segundo, bueno, ahí está un poquito más claro.
El que estoy apuntando con Náusea y vómito. y el de al lado, que me ayude con el inglés, no sé qué significa eso. Ah, ya. O sea, puede haber presencia de quimosis o de hematoma, producto de las alteraciones de la coagulación, pero esto en particular, ¿qué significa en español? Profe, Ujú. yo creo que se refiere a que son como moretones como sin causa, por así decirlo. Como Ah, que perfecto. Súper. Excelente. Gracias por, por el apoyo lingüístico, chiquillas. Efectivamente, ahí me pilló un poco el inglés, pero efectivamente el paciente tiene fragilidad capilar y más que fragilidad capilar tiene alteraciones de la coagulación y por tanto van a aparecer estos hematomas o equimosis o petequias sin razón aparente. Sabemos que si sufrimos una caída vamos a tener, ¿cierto? O hematomas o equimosis, productos de la caída, pero en estos pacientes sin una causa aparente, sin una causa que implique un golpe contuso, van a aparecer estas señales, ¿cierto?, de sangrado vascular. La que sigue, sangrado en la encía. ah, ya, perfecto. Entonces, ¿cómo se llama eso? Gingivorragia. Así se llama el sangrado de las encías, ¿ya? Luego va a haber, este sí lo sé, epistaxis, sangrado nasal. Luego va a haber dolor en el hipocondrio derecho que puede aparecer en las etapas iniciales de la cirrosis. Puede haber trastornos en el tránsito intestinal, puede haber diarrea o estreñimiento, desórdenes o alteraciones del sueño, pérdida de apetito, orina oscura, coloración de la piel y de las escleras, coloración amarilla. ¿Cómo se llama eso? Ictericia, muy bien. Y aumento del volumen abdominal, ¿ya? La mayoría de estas manifestaciones se explican por el trastorno en la coagulación que tienen los pacientes con cirrosis. Acuérdense que es producto de la disminución en la producción de ¿qué cosa? ¿Cómo se llama la proteína? De la protrombina, no de la albúmina, ¿ya? Así que no se confundan. La albúmina participa en otros procesos metabólicos y sobre todo mantiene la presión oncótica, pero no regula los mecanismos de coagulación, ¿ya? Por tanto, aquel paciente que tenga una hipoalbuminemia no significa que tenga trastornos de la coagulación. Lo que pasa es que en el hígado se dan ambos fenómenos, baja producción de protrombina y baja producción de albúmina. ¿Dudas? Todo claro, profe. Ya, vamos a revisar, son videos súper cortitos, pero creo que les va a ayudar mucho a entender qué es hipertensión portal y por qué se produce. ¿Ya? Acá hay dos fenómenos que se dan en la hipertensión portal, que es el aumento de la presión hidrostática, que tiene que ver con el agua, con el volumen dentro de los vasos sanguíneos, y la presión oncótica, que sabemos que está dada por la presencia de albúmina, ¿ya? Por tanto, si hay un aumento del volumen dentro de un vaso, aumenta la presión hidrostática y este volumen tiende a salir hacia el extravascular. Si hay proteínas dentro de los vasos sanguíneos, disminuye la presión oncótica y acuérdense que las proteínas retienen volumen dentro de los vasos sanguíneos. Por tanto, si hay pocas proteínas, el líquido también tiende a salir hacia el extravascular. No se rían del video porque es como un español que habla como bien raro. No se rían, no encontré uno más práctico, más cortito que este. Pero me gustó porque es como bien práctico, lo explica como bastante bien. Es súper cortito el video, 2 minutos.
Hola y bienvenidos a una chuleta express. Una vez más aquí vamos a hablar acerca de la encefalopatía hepática, de la hipertensión portal o de la Perdón, no cirrosis. era Para entender español. esto hay que entender que todos los órganos del cuerpo reciben sangre oxigenada a través de las arterias y luego se devuelve la sangre rica en dióxido de carbono a través de las venas. El lecho esplácnico, que son todas las venas de los órganos del abdomen, estómago, bazo, intestino delgado, intestino grueso, eh, todas estas venas ricas en sangre tóxica, las bacterias del colon, todo esto produce amonios y cosas. Esa sangre tóxica tiene que pasar por el hígado a través de una vena muy particular que se llama la vena porta. Esa vena porta se mete al hígado y el hígado cumple su función, quita los amonios, entran al ciclo de la urea, etcétera, se van y al final los eliminados en la orina y en las heces. Entonces, esa sangre, una vez que pasa por el sistema porta, el hígado la detoxifica y adherido a la vena cava inferior, devuelve la sangre a la circulación sistémica, entra al ventrículo, a la aurícula derecha, pasa al lado izquierdo del corazón y luego bombea al resto del cuerpo. Y eso es más o menos cómo es que la sangre es detoxificada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si no existe un hígado? Si no hay hígado, como en la cirrosis, no se producen proteínas, no hay factores de coagulación, hay coagulopatía, pero aparte es que el hígado es muy pequeñito, pequeñito tanto que exprime la vena porta y todas las ramas para atrás. Son fuerzas retrógradas que hacen que se salga el líquido de las venas, de estas venas ingurgitadas con hiperaflujo, y se trasuda la cavidad peritoneal, y esa es la ascitis, el líquido ascítico que es trasudado. Pero no solamente se produce este fenómeno, sino que además, como hay gran presión en ese sistema portal, se producen vasos colaterales que bypassean el hígado. Esas venas, que son las que se ven en la piel en un paciente con estigmas de hepatopatía crónica, son venas que buscan la vena cava inferior, saliendo del hígado. Y entonces se produce otro fenómeno, que como es sangre que no ha sido detoxificada, es sangre tóxica que entra al sistema del corazón y luego bombea al resto del cuerpo, sobre todo al cerebro, donde llegan con amonio, amoníaco, manganeso y otras sustancias que producen alteraciones parecidas a las del Alzheimer, y también la teoría del GABA, que aumenta el GABA, que es el principal neurotransmisor depresor en el cerebro, y eso vendría a ser la encefalopatía hepática. Como vimos en vídeos anteriores, la cirrosis es un proceso en el que pasábamos de una situación compensada a una situación descompensada por la presencia de fibrosis y nódulos de regeneración en el hígado. Estos cambios estructurales generan cambios en la función que hacen que se produzcan una serie de complicaciones que representan la primera causa de muerte en pacientes con cirrosis, como por ejemplo la hipertensión portal y la disfunción hepatocelular. Hoy vamos a hablar un poco de la hipertensión portal, que es la causa directa de la hemorragia por varices y de la ascitis. Vamos allá. ¿Os acordáis de cómo pasaba la sangre a través del hígado? Exacto, la arteria hepática y la vena porta, que la vena porta era la unión de las venas esplénica y mesentérica y que por lo tanto lleva al hígado la sangre del bazo, páncreas, estómago, duodeno, intestino y mesenterio, atraviesan el hígado y la sangre confluye para ir a las venas suprahepáticas que a su vez desembocan en la vena cava inferior, cerca del diafragma. ¿Qué pasará si este filtro se vuelve más denso a causa de una acumulación de fibrosis? La sangre no puede pasar tan bien, ¿verdad? Es como cuando hay mucho tráfico en una vía. Y lo que suelen hacer muchas personas cuando ven la cola de lejos es buscar vías alternativas que poca gente conoce para llegar antes al mismo tiempo. Lo mismo pasa con la sangre. Se hace mucha cola para pasar el hígado y llegar a la vena cava inferior. Y por esto hay parte de la sangre que va por colaterales en una circulación portosistémica, ya sea por dilatación de comunicaciones que ya existían pero que estaban cerradas o por la formación de nuevos vasos en procesos angiogénicos. Pero ¿cuáles son los caminos ya existentes entre el territorio portal y la vena cava? Básicamente, las colaterales ascendentes que drenan por la vena ácigos en la vena cava superior y son las que formarán las varices gastroesofágicas, y la circulación fetal, que serían las venas umbilicales, paraumbilicales y el canal de Arancio, que comunican la rama izquierda de la porta con el sistema de la vena cava inferior, y solo se dilatarán cuando la hipertensión portal sea de origen intrahepático. Este paso de sangre de la zona portal a la circulación sistémica sin pasar por el hígado se conoce como shunt portosistémico. Pero,
¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y por qué decide la sangre irse por otro camino? Básicamente por dos motivos. Uno es el incremento de resistencia intrahepática al flujo sanguíneo. Debemos de tener en cuenta que hay las fibras de colágeno en los nódulos que pueden estar comprimiendo los vasos y por lo tanto aumentando la resistencia al paso de sangre. Y en segundo lugar, un aumento en el flujo esplánico por una vasodilatación provocada en parte por esta dificultad en el paso de la sangre a través del hígado. Por lo tanto, motivo número 1, a la sangre le cuesta pasar y motivo número 2, la sangre tiene prisa por pasar. Pero ¿a qué se debe ese aumento de presión? La ecuación de Ohm nos decía que el gradiente de la presión, en este caso la presión portal, depende del flujo sanguíneo o Q y de la resistencia o R. A su vez, la resistencia se puede determinar con la siguiente ecuación. 8 por el coeficiente de viscosidad de la sangre por la longitud del vaso dividido entre el radio. Normalmente la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre se mantienen de manera continua y es el radio el que suele influir en el valor de la resistencia. ¿Y qué pasa una vez se ha producido la hipertensión portal? Una vez se ha desarrollado la hipertensión portal, empieza la circulación colateral, como ya hemos explicado. Entonces, una vez hemos entendido el por qué la sangre decide buscar vías colaterales, es decir, por este incremento de la presión portal, vamos a ver todos los efectos secundarios que esto produce. Teníamos la sangre que estaba acumulada. Esta sangre acumulada ha secretado el óxido nítrico. El óxido nítrico genera una vasodilatación, pero no solo esplánica, sino que genera una vasodilatación sistémica. Esto lo que facilita es una mayor probabilidad de infección bacteriana y pérdidas de líquido como hemorragia o diarrea. Además, esta vasodilatación hace que disminuye el volumen efectivo de la sangre, generando una hipotensión arterial. Con esta disminución del volumen efectivo de sangre se activan sistemas neuromorales que hacen que haya una circulación hiperdinámica, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca, pudiendo generar entonces una insuficiencia cardíaca, y además se activan otros sistemas neuromorales como una retención de sodio y agua y una disminución de la diuresis, lo que produce una vasoconstricción renal, que esto puede producir a su vez una disminución del flujo sanguíneo renal y generar un síndrome hepatorrenal. Además, esta retención de sodio y agua que se está generando para no perder lo que diríamos volumen, ¿no? Porque el cuerpo tiene la sensación de que se ha perdido volumen, genera una hiponatremia y además más probabilidad de generar ascitis. Por lo tanto, estos serían todos los efectos que puede generar solo el óxido nítrico en esta situación de hipertensión portal. A nivel hepático se está haciendo todo lo contrario. Se están produciendo sustancias vasoconstrictoras como tromboxano A2 y un aumento del tono vascular hepático, haciendo que aumente la resistencia vascular hepática en la cirrosis. Esto justifica el uso de fármacos vasodilatadores en el tratamiento de la hipertensión portal, pero hay que ir con cuidado, ya que si son de efecto sistémico podrían agravar la vasodilatación periférica que ya tenemos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Ya, chiquillos, muy complicado de entender. Se quedaron dormidos con el video si no estaba tan fome. Que no sé, profe, yo Sí, pero a tendría ver si que se verlo entendió. varias veces para poder ¿Ah? entenderlo bien. Sí, yo creo que tendría que verlo varias veces. sí, de todas maneras va a quedar acá la presentación. Lo importante es, ¿Profe? dígame, ¿es mi internet o me escuchan bien? ¿Se le escucha bien? Ya, Se dígame. escucha bien, profe. Quería preguntarle que no entendí la parte de la hiponatremia. Ya, lo que pasa es que, a ver, puede ser una hiponatremia por dilución, porque se dieron cuenta que estas células o producto de que hay este taco que hablaba el video y la sangre empieza a circular con lentitud, se libera óxido nítrico. Y eso produce vasodilatación. ¿Qué pasa cuando hay vasodilatación? El riñón cree que no está recibiendo agua
y empiece a retener todo el volumen posible. Y al aumentar el volumen, puede haber también una hiponatremia por dilución, que no es en realidad una hiponatremia real. No es que al paciente le sobre sodio, o sea, le falte sodio, lo que pasa es que le sobra agua, porque el riñón está tratando de retener todo el volumen, ¿ya? Espero no haberlos asustado mucho con el video. De todas maneras, revisen el primer video, que es bastante más cortito y más claro. Si alguien quiere complementar con algo más profundo en la hipertensión portal, lo importante es que quiero que entiendan que el riñón al volverse, perdón, el hígado, al volverse más rígido, va a comprimir esta vena porta, y es muy parecido a lo que sucede si ustedes apretan una manguera. Va a aumentar la presión dentro de la manguera y el flujo va a salir, ¿cierto?, con más fuerza, porque ustedes están reduciendo el diámetro de la manguera, y existe la posibilidad también de que la manguera se les rompa, porque ustedes están aumentando la presión dentro de la manguera, ustedes la están apretando, y es lo mismo que pasa en la vena porta, que pasa por dentro del hígado. El hígado está apretando esta vena. Ya, dame un poquito, dame un segundo, Paula. Ya al apretar esta vena, va a aumentar la presión hidrostática dentro de la vena, y lo que va a pasar es que el volumen va a pasar del intravascular al espacio ascítico, o sea, al espacio ascítico, a la cavidad peritoneal, y ahí se va a producir la ascitis. Eso es presión hidrostática, y se produce porque aumenta la presión dentro de la vena porta. Y lo segundo que yo les decía, que es la presión oncótica, como disminuyen las proteínas, la albúmina, y no tienen la capacidad de retener el agua dentro de los vasos sanguíneos, esta misma agua va a pasar también a la cavidad peritoneal. Eso se llama ascitis. Para que les quede más claro, chiquillos, en el Brunner, en el capítulo de cirrosis, no me acuerdo las páginas ahora, hay un párrafo que explica súper bien lo que es la hipertensión portal. ¿Qué cosa, Paula, qué quieres que te explique? ¿Lo de las toxinas? ¿Pero a nivel intestinal? Ya. Lo que pasa es que en el intestino nosotros tenemos bacterias que pueden producir amonio, amoníaco, y el uso del antibiótico lo que hace es eliminar esas bacterias y evitar la producción de amonio y amoníaco. Como este órgano que desintoxica el cuerpo no está funcionando, todas estas toxinas y estos productos de desecho que produce el cuerpo, el hígado no es capaz de eliminarlos, por tanto se empiezan a acumular en la circulación sistémica, llegan al cerebro y producen lo que ahí me parece que en el video se mencionaba, que es la encefalopatía hepática. ¿Ya? Recuerden que los antibióticos sirven para, efectivamente, eliminar o inhibir la reproducción celular de las bacterias. Pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. No significa que todos los pacientes tengan una infección, pero todos tenemos bacterias en el intestino, productoras de amonio y amoníaco. Y ese es el objetivo del uso del antibiótico: poder eliminar esta bacteria, impedir la producción excesiva de amonio y amoníaco, y evitar que este amonio, que este producto de desecho, llegue al cerebro y que se produzca la encefalopatía hepática. De hecho, es parte del tratamiento de un paciente con cirrosis descompensada, porque podemos tener estos dos escenarios: un paciente con cirrosis compensada que puede hacer su vida prácticamente normal, con algunas restricciones obviamente, y una cirrosis descompensada que sea principalmente cuando el paciente vuelve a beber alcohol o deja su tratamiento. ¿Sí? ¿Quedó más claro, Paula? Profe, Dígame. ¿la Dígame, cirrosis Dani. compensada es reversible? No. Por eso No. es compensada. A ver, Porque puede haber una hipertensión compensada y una hipertensión descompensada, pero no significa que el paciente que deje de ser hipertenso o deje de tener cirrosis. ¿Qué antibióticos se usan? Los que actúan a nivel del intestino. La neomicina, por ejemplo, es un antibiótico que se puede usar para este tipo de microorganismos, enterobacterias. No se usan mucho las penicilinas porque estas actúan más bien sobre los estáfilos que tenemos en la piel, pero se usa más la neomicina. Entonces,
Por eso quiero que les quede claro que la cirrosis es una patología crónica. No se le va a pasar al paciente. El paciente puede vivir haciendo su vida relativamente normal, con tratamiento, con algunas restricciones, pero se puede descompensar si no toma sus medicamentos o si vuelve a beber alcohol. Pero al paciente no se le va a pasar su cirrosis. Tiene que aprender a vivir con la cirrosis, igual que la insuficiencia cardíaca, igual que la diabetes, igual que la hipertensión arterial. ¿Quedó un poquito más claro? Yo creo que tienen que volver a revisar un poco el video y lean el Brunner. Hay un párrafo sobre hipertensión portal y ahí les va a quedar bastante más claro. ¿Alguna otra duda, chiquillos? De todas maneras, igual les voy a preparar una guía para que estudien. ¿Dudas para seguir avanzando? ¿No? ¿No hay dudas? Ok. A ver. Dime, Kimberly. No, profe, era para decirle que no habían dudas. Ah, ya. Entonces, les puse 3 diagnósticos, o me parece que 4. Les puse 3 diagnósticos de los más importantes para un paciente con cirrosis, ¿ya? Ya, súper. Gracias, Camila, por el dato. Ya. El primer diagnóstico que podemos manejar en este paciente, consideren que siempre los de riesgo uno los trata en segundo o tercer lugar porque son de riesgo, no por eso no es importante. Uno de los primeros diagnósticos para el paciente con cirrosis es intolerancia a la actividad. Es un paciente que se va a cansar más, que está más letárgico, sobre todo si hay encefalopatía hepática, y es un paciente que en general no se siente bien. Hay un malestar, pueden haber náuseas, hay prurito, hay alteraciones, como ustedes vieron en los síntomas, desórdenes, ¿cierto? O alteraciones del sueño. Por tanto, es un paciente que en general no tolera mucho la actividad, ¿ya? Ahora, a diferencia de lo que pasa en EPOC, aquí no hay un compromiso respiratorio, hay un compromiso a nivel metabólico y es porque este órgano que desintoxica el organismo no está funcionando de manera adecuada. Entonces, las actividades para ese diagnóstico, si se fijan aquí yo no puse cambio de posición cada 3 horas para evitar las úlceras por presión porque no tienen relación con intolerancia a la actividad. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Valorar cuánto puede hacer el paciente por sí solo antes, ¿cierto?, de presentar malestar o fatiga. Es capaz, por ejemplo, de hacer su cama, es capaz de ordenar su casa, es capaz de ir a comprar, es capaz de qué actividades de la vida diaria puede realizar sin evidenciar una fatiga intensa. Luego, si el paciente está hospitalizado, yo lo ayudo con las cosas que él no puede hacer. Probablemente esté muy fatigado para poder, ¿cierto?, hacer su aseo en la cama o alimentarse. Por tanto, yo tengo que programar ayuda en las actividades que yo valoré previamente que el paciente no puede realizar. Además, consideren que si es un paciente que está con encefalopatía hepática, es un paciente que está desconectado del medio. No sabe qué día es, no sabe dónde está, no sabe cómo se llama, y además puede haber cierto grado de agresividad o de apatía, ¿ya? O de agitación. El paciente puede llegar a agredirse a sí mismo o agredir a otras personas. Por tanto, tiene que estar en reposo absoluto. Y si está en reposo absoluto, no va a poder ir al baño, a hacerse aseo, ¿cierto? Ni a bañarse. Pero para poder ayudar en alguna actividad, yo primero tengo que saber qué cosas el paciente no puede hacer. Luego, el reposo, ¿ya? Ahora, obviamente el reposo tiene asociadas a otras complicaciones. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué complicaciones tienes asociadas al reposo absoluto? Ya, muy bien, las úlceras por presión. ¿Y qué más?
las infecciones urinarias, el estreñimiento, la neumonía. La neumonía porque las secreciones se acumulan, si yo me muevo poco se acumulan a nivel alveolar. También puede haber pérdida de masa muscular, sobre todo si el reposo es prolongado en el tiempo. ¿Cuántos de ustedes han tenido que estar con reposo cuando han estado resfriados, por ejemplo? 2, 3 días. ¿Alguno de ustedes perdió masa muscular? ¿O han estado una tarde viendo una serie en Netflix? ¿Alguno de ustedes se ha levantado más delgado, entre comillas, o con menos masa muscular? Chiquillos. Ya, bueno, sí, obviamente uno se siente más pesado porque come mientras está viendo la serie, ¿ya? Con hambre. Enfermo que come no muere, dice el dicho, también. Ahora, la pérdida de masa muscular se produce a largo plazo, chiquillos. Un paciente que está meses o años postrado va a perder masa muscular, ¿ya? No es porque esté 3 o 4 días hospitalizado, ¿ya? Es un fenómeno más a largo plazo, porque además es un paciente que se alimenta mal y el músculo, ¿cierto?, uno empieza a utilizar la energía que tiene guardada. Por tanto, uno no va a perder masa muscular con un reposo prolongado, o sea, un reposo en cama, si no es prolongado en el tiempo, ¿ya? Pero sí fomentar el reposo, porque el paciente necesita, entre comillas, recuperar energía, porque además está, entre comillas, batallando con esta enfermedad. ¿Por qué cuando uno está enfermo lo mandan a hacer reposo? Porque el cuerpo necesita, ¿cierto?, descansar para poder hacerse cargo, ¿cierto?, de la enfermedad que está cursando en ese momento. Proporcionar dietas ricas en hidratos de carbono que le van a dar más energía al paciente. Ojo si es diabético, porque ahí también ustedes saben que habría restricción de hidratos de carbono, pero si el paciente no tiene ninguna restricción, ojalá dietas hipercalóricas, ricas en carbohidratos, bajas en grasa, bajas en sodio, pero ricas en, por ejemplo, verduras verdes que tienen vitamina K, o verduras que pueden aportar vitamina A, vitamina C, para, ¿cierto?, darle un poco más de energía a este paciente que está realmente fatigado y tiene intolerancia a la actividad, ¿ya? Si se fijan, esas 5 actividades que yo tengo ahí tienen relación con el diagnóstico. Las vitaminas A es porque hay una mala síntesis y un mal almacenamiento a nivel hepático. La vitamina A están las verduras de color naranja, como cuáles. Estas verduras, Zanahoria. la zanahoria, el zapallo, que dan un tono bronceado, dorado a la piel cuando uno toma sol en el verano. La vitamina D, que pueden encontrarse, ¿cierto?, en algunas verduras. No me acuerdo en este momento qué verdura tiene vitamina D. Profe, Dígame. ¿no hay deficiencia de vitamina A por la célula estrellada? Célula estrellada. ¿Qué célula es Sí, esa? que- Ayúdame con eso. Célula hepática estrellada que almacena vitamina A en el hígado. Ah, claramente si hay alteración hepática y hay alteraciones de células que están en el hígado, obviamente va a haber déficit en el almacenamiento y la síntesis de vitamina A. Ahora, si me preguntas por el nombre específico de todas las células del hígado, no me acuerdo de todas. Pero todo lo que tenga que ver con el hígado, todas las estructuras que no están funcionando en el hígado, obviamente van a producir en el paciente un déficit de vitamina A. ¿Sí? Te agradezco que me hagas el recuerdo de ese tipo de célula. Me estudié todo. Me doy cuenta, Camila. La vitamina C, que está en los cítricos, y la vitamina K, que está en las verduras verdes, ¿ya? Otro diagnóstico de enfermería para el paciente con cirrosis, que van casi muy de la mano, que es nutrición desbalanceada, menor a los requerimientos corporales, producto de la distensión abdominal, que además puede generar anorexia, náuseas y dolor. Primero vamos a valorar la ingesta calórica. ¿Cuánto come el paciente y cuántas calorías aporta lo que está consumiendo habitualmente el paciente? El peso es importante, no solo para valorar el estado nutricional, sino que además para
cuantificar si el paciente ha ganado o ha perdido peso, y ustedes saben que ese dato nos importa mucho, sobre todo si hacemos balance hídrico. Y exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes de laboratorio? Hemograma, por ejemplo, para ver si además está con una anemia por déficit de consumo de hierro. Las proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, que también indicarían una desnutrición proteico-calórica, ¿ya? En algunos casos se puede tomar nivel plasmático de vitamina B, ya que sabemos que también hay un déficit en el almacenamiento de esta vitamina, y eso en el fondo nos va a dar el diagnóstico, además del estado nutricional o del IMC, de un paciente que está desnutrido. Obviamente, tienen que haber estos parámetros o tiene que haber alteraciones a nivel de estos parámetros para decir que el paciente está desnutrido. No es una percepción que yo tengo porque el paciente es delgado, ¿ya? Puede ser delgado, pero está con sus proteínas con buenos niveles a nivel plasmático, no tiene anemia y hay un buen nivel de vitamina B a nivel de la sangre. Luego, proporcionar nuevamente una dieta rica en carbohidratos que van a aportar energía, elevar la cabecera durante las comidas para evitar la broncoaspiración y además, como hay distensión abdominal, el estar semisentado al comer apura, ¿cierto? O facilita el vaciamiento gástrico, lo que va a evitar la dispepsia o la sensación de malestar luego de comer, y además va a evitar el reflujo y la posibilidad de una broncoaspiración. Y si hubiera náuseas, administrar medicamentos antieméticos como cuáles. A ver si se acuerdan de alguno. ¿Se acuerdan de algún antiemético? Yo no, profe. Metoclopramida, ¿ya? Metoclopramida, el ondansetron también es un antiemético, el droperidol también es un antiemético, ¿ya? Dependiendo de la indicación, vamos a administrar un antiemético. Dígame. El ondansetron no era para las náuseas de la quimio. También se puede usar para las náuseas muy severas y que no mejoran con la metoclopramida en pacientes con cirrosis. O en, incluso en náuseas posquirúrgicas también se puede usar. Ya, profe. ¿Ya? Se prefiere la metoclopramida como medicamento primera línea, pero se puede usar el ondansetron también. Incluso se puede usar el Torecan, pero ese se usa solo intramuscular. Luego, con respecto al diagnóstico, sí, Benjamín, sí hay, o sea, de hecho, ¿quién ha tenido apendicitis acá? Yo tuve peritonitis. Wow, sí me contaste, Paula, sí me acuerdo. La apendicitis cursa con náuseas, con vómitos, con dolor. Lo que sí, y los cirujanos siempre comentan lo mismo, no hay apendicitis con diarrea. Yo no sé estadísticamente si eso es tan así, pero por lo menos yo nunca he visto un paciente con apendicitis y con diarrea. ¡Ay, qué pena, Daniela, qué lata! A mí me dio apendicitis a los 15 años y tenía náusea, vómitos, mucho dolor, un dolor intenso en la fosa ilíaca derecha, pero sí, Benjamín, pueden haber náuseas. Y en la apendicitis, y claro, ahí el examen físico, exámenes de sangre, descartan la causa del abdomen agudo. ¿Tenía apendicitis? Ah, el ciclo vital. ¿Y tenía náusea? Qué entretenido. ¿O no? No, porque ya estaba operado, me parece, ¿o no? Parece que era un paciente postquirúrgico, el de la apendicitis. No, profe. Ah, era antes de. Ah, era preoperatorio. ¿Y tenía náuseas o no? Sí. Sí. Sí, se pueden dar náuseas, vómito y dolor intenso, 10 de 10 en la fosa ilíaca derecha. Este es el diagnóstico que me interesa, chiquillos. Además del tema de la nutrición y la intolerancia a la actividad. Riesgo elevado de lesión. Por dos causas. Primero, alteración de los mecanismos de coagulación. Y como ya les he mencionado varias veces, tiene que ver con la disminución en la producción de protrombina.
no de albúmina. Y además puede haber riesgo de lesión si el paciente tiene una encefalopatía hepática. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Valorar el nivel de conciencia. Pueden utilizar una escala de Glasgow, pueden hacer preguntas tan sencillas como la que vimos, ¿cierto?, en simulación. ¿Qué día es hoy? ¿En qué lugar está? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo nació? Pero tenemos que valorar el estado de conciencia y a partir de eso establecemos un ambiente seguro. ¿A qué me refiero con ambiente seguro? Barandas arriba, alejar obviamente cualquier objeto que le pueda provocar una lesión al paciente, observar las características de las deposiciones. ¿Por qué? Porque dentro de los síntomas yo les mencioné que puede haber diarrea o estreñimiento y porque además puede haber sangre en las deposiciones. ¿Cómo se llaman las deposiciones con sangre digerida? Que es una deposición alquitranada y de muy mal olor. Melena. Melena, muy bien. Vamos a buscar sangrado en otras partes también. Puede haber hematuria, puede haber sangrado en las encías, puede haber epistaxis, puede haber hematemesis. Espérame un poquito, Aileen. Observar entonces en busca de todos los puntos de sangrado. Estas son 5 solamente de las intervenciones porque hay muchas más en el Brune. Y vitamina K. ¿Por qué vitamina K? Porque la vitamina K ayuda a la síntesis de protrombina. Puede ser no muy efectiva o no tan efectiva en los pacientes con cirrosis, porque el hígado ya está dañado, ¿ya? Y muchas veces, lo que alguna vez alguien me preguntó en cátedra, me parece, ¿qué pasa si no sube el nivel de protrombina? Porque a pesar de que yo le estoy dando vitamina K al paciente y el hígado necesita vitamina K para sintetizar protrombina y no mejora los niveles de protrombina, lo que se puede hacer es transfundir al paciente, pero no con sangre completa, sino que con plasma. ¿Por qué? Porque el plasma contiene protrombina, obviamente, de otra persona. A ver, si un paciente es resistente a la ceftriaxona, mira, en general con la penicilina puede haber una reacción cruzada, pero depende de el microorganismo que tú quieras tratar. No sé de qué infección estamos hablando, Aileen. Si me dices de qué infección, para poder saber por cuál medicamento se puede reemplazar. Y Benjamín me pregunta, no veo todos los mensajes. No veo tu mensaje, Benjamín. Ahí está. ¿Cómo, Benjamín, explícame un poquito, no te entiendo. Para descartar itus si tiene sangrado, ¿se pide exámenes? No entiendo tu pregunta. Ya, tiene melena y hematuria. ¿Ya? ¿Y luego? No entiendo. Es que yo creo que el médico no va a pensar en una itus si el paciente tiene una itus. Si hay melena y hematuria al mismo tiempo, lo más probable es que se piense en un trastorno de la coagulación. Pero en una ITU no sé si el médico va a establecer esa hipótesis diagnóstico a priori. No es lo primero en lo que uno pensaría. En una apendicitis, Aileen, puede ser metronidazol, puede ser ciprofloxacino, que son medicamentos que actúan sobre los microorganismos que están en el intestino. O ciprofloxacino o metronidazol, porque eso no generarían reacciones cruzadas. Chiquillos, ustedes las cosas que me preguntan te están saliendo totalmente fuera del libreto. Pero no importa, chiquillos, si yo los puedo ayudar, no hay problema. Y como tarea les dejo esto. Deterioro de la integridad cutánea relacionado con prurito y edema. ¿Qué hacemos? A lo menos 5 intervenciones para ese... No se preocupen, chiquillos, no me piden perdón. Si perdón uno le pide a Dios. Otra cosa que les iba a comentar hace un tiempo, cuando ustedes me preguntan algo por chat, siempre me dicen, profe, disculpe. ¿Por qué me piden disculpas? No me pidan disculpas por preguntar.
profe, ¿le puedo preguntar algo? Profe, ¿me puede responder una pregunta? Profe, tengo una duda, pero ustedes siempre parten de, profe, disculpe. No me pidan disculpas, no me pidan perdón, chiquillos. Si yo los puedo ayudar, yo feliz. Si no les contesto, o es muy tarde, o estoy haciendo otra cosa, paciencia, porque habitualmente a todos les contesto, ¿ya? Pero cuando uno quiere pedir información, ¿por qué siempre tendemos a pedir disculpas? Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Es que no es molestia, Carol, para mí, de verdad que no es molestia. Si no les contesto es porque estoy ocupada, o porque ya es muy tarde, pero no, para mí de verdad que no es ninguna molestia, ¿ya? Así que independiente de a quién le pregunten, nunca pidan disculpas, chiquillos, por pedir información. Ustedes tienen que decir, ¿puedo hacer una consulta? ¿Soy inoportuna? ¿Tiene tiempo de contestarme una pregunta? Aunque me la estén haciendo a mí o a otra persona, pero el chileno tiende a pedir perdón antes de hacer una consulta. Uno va a una tienda, disculpe, ¿tienen talla M? No tengo por qué pedirle disculpa por estarle preguntando algo que yo necesito saber. Eso es una cosa cultural que yo creo que tenemos que cambiar, chiquillos, pero para mí no es ninguna molestia, ¿ya? Lo que ustedes necesiten saber, si es del tema o no es del tema, yo siempre les he dicho que tengan confianza para preguntarme. Entonces, esta tarea es para ustedes, deterioro de la integridad cutánea, 4 o 5 intervenciones, pero para este diagnóstico, ¿ya? Aquí la verdad es que control de signos vitales no me sirve mucho, si yo lo que necesito es cuidar esa piel, ¿cierto? Que ya se rompió, producto de que el paciente le va a picar, y porque además cuando hay edema, el paciente tiene más probabilidades de sufrir una lesión a nivel de la piel. Si no hay dudas con este tema, pasamos a esto que a mí me encanta este tema, que es SG. Vamos a ver un video cortito. Si no alcanzamos a ver todo acá, bueno, igual está la presentación para que la puedan revisar. Y vamos a ver si alcanzamos a hacer 1 o 2 ejercicios. El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Su registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica, ya sea en papel o un monitor para comprender la actividad eléctrica. Cada actividad anatómica del sistema de conducción del corazón corresponde a una porción del registro eléctrico. Este puede ser en forma de ondas, segmentos e intervalos. La línea isoeléctrica corresponde a la ausencia de actividad eléctrica y se considera como el punto de base para determinar si un evento sucede por arriba de esta línea siendo positivo o si ocurre por abajo de esta línea siendo negativo. Isoeléctrica entre dos ondas dentro de... El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Su registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica, ya sea en papel o un monitor para comprender la actividad eléctrica. El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Su registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica, ya sea en papel o un monitor para comprender la actividad eléctrica. Cada actividad anatómica del sistema de conducción del corazón corresponde a una porción del registro eléctrico. Este puede ser en forma de ondas, segmentos e intervalos. La línea isoeléctrica corresponde a la ausencia de actividad eléctrica y se considera como el punto de base para determinar si un evento sucede por arriba de esta línea siendo positivo o si ocurre por abajo de esta línea siendo negativo. Una onda se define como una deflexión ya sea positiva o negativa a partir de la línea isoeléctrica. Un segmento se define como la línea isoeléctrica entre dos ondas dentro de un mismo latido. Y un intervalo se define como el complejo de una o más ondas con un segmento. Para comprender la nomenclatura de las ondas, segmentos e intervalos, utilizaremos como ejemplo un registro eléctrico de un latido en derivación de 2.
debemos de comprender la estandarización del registro o papel del electrocardiograma para conocer los límites de todos los eventos eléctricos. El papel avanza a una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. El voltaje se calibra al inicio con un registro de 1 milivolt, lo cual son 10 cuadros pequeños. Cuando el papel avanza a 25 milímetros por segundo y el voltaje de un cuadro pequeño es de 0.1 milivolt, esto se denomina unidad de Sachsman. Por lo cual, la duración de un cuadro pequeño es de 0.04 segundos y de un cuadro grande es de 0.20 segundos. En relación a las ondas, aquí podemos observar a partir de la línea isoeléctrica que la primera deflexión es positiva, denominada onda P, la cual corresponde al periodo de despolarización auricular. La primera mitad de la onda P corresponde a la actividad de la aurícula derecha y la segunda mitad a la aurícula izquierda. Debe ser una onda redondeada con un voltaje menor a los 3 cuadros pequeños o 0.3 milivolts. Cuando esta es mayor a los 0.3 milivolts se correlaciona con un crecimiento de la aurícula derecha. Cuando la morfología de la onda P no es redondeada sino mellada o en forma de M, se correlaciona al crecimiento de la aurícula izquierda y esto a su vez a enfermedad de la válvula mitral. La siguiente deflexión ocurre hacia abajo o negativa, luego hacia arriba o positiva y de nuevo hacia abajo o negativa, siendo más negativa que la primera. Este conjunto de ondas se denomina complejo QRS, siendo la primera deflexión negativa la onda Q, correspondiente a la despolarización del septum interventricular. La positiva se denomina onda R, que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo, y la última negativa se denomina onda S, correspondiente a la despolarización del ventrículo derecho. En muchas ocasiones la onda Q no se encuentra visible ya que la fuerza eléctrica del ventrículo izquierdo vence por principio de vectores a las fuerzas del septum. Cuando la onda Q es mayor a un cuadro de duración o 0.04 segundos y de amplitud mayor a los 2/3 de todo el complejo QRS, ¿Y ellos se acuerdan cuando veíamos onda Q patológica? O sea, esta onda se hace más profunda. Ah, sí, profe. ¿Mm? Sí, profe. Si sube, creo que es daño de más músculo, o sea, mi guardia. Y si baja, de menos. ¿Eso era? En infarto, ¿ya? La diferencia entre el transmural y el subendocárdico es en realidad el segmento ST, pero en el infarto lo que persiste para toda la vida es esa onda Q patológica, es decir, esa onda Q que se va a hacer más profunda. se consideran ondas Q patológicas que se encuentran en casos de necrosis miocárdica o cicatriz. La amplitud de la onda R es variable dependiendo de muchos factores como la complexión del paciente, el nivel de albúmina sérico, la presencia de enfermedades pulmonares obstructivas, un taponamiento cardíaco o hipotiroidismo. La onda S corresponde a la despolarización del ventrículo derecho, la cual es de menor voltaje que la onda R por tener menor masa muscular que el ventrículo izquierdo. La duración de estas ondas se realiza con el complejo QRS completo, que debe medir entre 0.08 y 0.12 segundos. Cuando se encuentra con una duración mayor, se denomina QRS ensanchado y generalmente se encuentra asociado a bloqueos de rama tanto izquierda como derecha, así como en hipercalemia, hipotermia o hipertrofia ventricular izquierda o derecha. En casos en que aparezca una segunda deflexión positiva, se denomina R'. Por último, aparece una deflexión positiva denominada onda T y en ocasiones se pudiera presentar otra onda positiva después de la onda T llamada onda U. La onda T corresponde a la repolarización ventricular, que es un fenómeno necesario para que pueda producirse una nueva despolarización. La onda T debe ser positiva, con amplitud menor a los 10 cuadros pequeños o 1 milivolt, y las alteraciones de la onda T pueden presentar una onda negativa, aplanada o bifásica. Antes se pensaba que la repolarización auricular no se observaba por estar escondida tras el complejo QRS, pero la realidad es que es un evento eléctrico de muy poco voltaje que no puede manifestarse a esta calibración, ya que en los casos de disociación auriculoventricular, donde la onda P se encuentra aislada del complejo QRS, no se observa, y aún así es indispensable que suceda para permitir eléctricamente una nueva despolarización auricular.
En relación a los segmentos, el primero que ocurre se encuentra entre la onda P y el complejo QRS, el cual es correspondiente al retraso fisiológico para permitir un adecuado llenado diastólico ventricular. Este es el segmento PR. Por ser un segmento debe ser isoeléctrico, pero sus alteraciones en relación al voltaje ocurren cuando este es mayor a un cuadro pequeño o 0.1 mV. Cuando este presenta un supradesnivel, puede ser un dato electrocardiográfico visto en el infarto de la aurícula derecha, lo cual es muy poco frecuente. Y cuando presenta un infradesnivel se puede ver en relación a la pericarditis. El siguiente segmento aparece entre el complejo QRS y la onda T, denominado segmento ST, el cual es muy importante para el estudio de la cardiopatía isquémica. Las variaciones normales del voltaje del segmento ST pueden ser de hasta un cuadro pequeño o 0.1 mV, ya que cuando este se encuentra con supradesnivel o infradesnivel, se encuentra asociado a isquemia miocárdica o en ocasiones a infarto subepicárdico o subendocárdico. Las características electrocardiográficas a más detalle de la cardiopatía isquémica serán revisadas en otro video. El primer intervalo, que incluye a la onda P y al segmento PR, se denomina intervalo PR, que es de suma importancia para el estudio de la comunicación eléctrica auriculoventricular. Este debe medir de 0.10 a 0.20 segundos. Cuando es de menor duración, se encuentra asociado a síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White y el Long-Gannon-Levin. Y cuando se encuentra prolongado, es por una disociación auriculoventricular, el cual tiene que determinarse a mayor detalle. Se recomienda ver el video de electrocardiografía de arritmias para estudiar a detalle los bloqueos o las disociaciones auriculoventricular. El otro intervalo presente inicia en la onda Q hasta el final de la onda T, llamado intervalo QT. Este intervalo marca la duración eléctrica de la sístole ventricular tanto en su despolarización como en su repolarización. La duración de este intervalo varía porque es dependiente de la frecuencia cardíaca, siendo de menor duración si hay una mayor frecuencia cardíaca y de mayor duración si hay una menor frecuencia cardíaca. Para poder ajustar o corregir el intervalo QT a la frecuencia cardíaca, se utilizan fórmulas dependientes de la frecuencia cardíaca que nos dan un número llamado QT corregido. La fórmula más utilizada es la fórmula de Bassett, que nos indica que el QT corregido es igual a la frecuencia cardíaca sobre la raíz cuadrada del intervalo RR medida en milisegundos. La duración del intervalo QT en varones es de 430 a 450 milisegundos y en mujeres entre 451 y 470 milisegundos. Tanto la prolongación como el acortamiento del QT se ha asociado a la presencia de arritmias letales por efectos de algunos fármacos, así como en el síndrome de QT prolongado o corto y alteraciones del calcio sérico. Ahora que hemos revisado cada uno de los eventos eléctricos de un electrocardiograma, hay que saber que cada derivación puede tener excepciones o variaciones al no manifestar de la misma manera todos los registros, por lo cual se recomienda siempre tener esos factores en cuenta al momento de revisar las 12 derivaciones de un electrocardiograma estándar. Ya, chiquillos, bueno, el video queda ahí para que ustedes lo puedan revisar. Lo importante es reconocer estas deflexiones positivas, estas deflexiones negativas en relación a la línea isoeléctrica, para poder determinar dónde está ocurriendo la arritmia y poder ponerle finalmente un nombre a ese ritmo. Ahora, lo que yo les había... Ay, está reproduciendo un video. Lo que vamos a hacer ahora es, les voy a enseñar dos fórmulas bastante sencillas, ya voy a terminar, de cómo calcular la frecuencia cardíaca. Lo primero que tengo que hacer es determinar si el ritmo es regular o no. Ahora, ¿cómo determino que el ritmo sea regular? Porque la distancia entre R y R es la misma, independiente si yo la mido de acá a acá o de acá a acá. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. Ya, entonces va a ser regular cuando la distancia entre R y R sea la misma si yo lo voy mirando hacia las R's que van hacia la derecha, ¿ya? Pues habitualmente uno lee de izquierda a derecha los electros. Entonces, en este caso vamos a contar los cuadraditos pequeños. Aquí hay 17 cuadrados chiquititos entre estas R's, y acá va a haber 18 cuadraditos pequeños entre R y R,
y aquí hay 16 o 17 cuadraditos pequeños entre R y R. Por tanto, estamos hablando de un ritmo regular. Eso es lo primero que vamos a hacer. Si miran la imagen de la derecha, ¿se ve regular? La distancia entre los R, acuérdense que la R es la de arriba, es la onda más alta. No. No se ve No, regular, no se ve. ¿cierto? Por tanto, No. aquí no podríamos aplicar este método, que es conocido como el método de las secuencias o el método de los 300. Así se llama el método para calcular frecuencia cardíaca. Lo primero que vamos a hacer es ubicar una R, una vez tomado el electro, ubicar una R que coincida justo con una línea gruesa del papel. Si se fijan, el papel tiene estas líneas más delgaditas y estas líneas más gruesas que forman un cuadrado más grande. Vamos a buscar una R que calce justo con una línea gruesa. Y vamos a ir mirando a la derecha dónde cae la siguiente R y la que esté más próxima, obviamente, a una línea gruesa también. Entonces miramos esta y vamos a buscar otra R. Acá no hay R, acá no hay R, acá no hay R, y acá está muy, muy cerquita de una línea gruesa. Si la siguiente R a mi derecha coincidiera con la línea gruesa que está a continuación, mi frecuencia cardíaca sería de 300. Si la R cae en la segunda línea, que está a mi derecha, mi frecuencia sería de 150. Si no cae en esa y cae en esa, mi frecuencia sería de 100. Como cae aproximadamente en la cuarta rayita, perdón, mi frecuencia es aproximadamente de 75. Si esta R no estuviera acá y estuviera acá, la frecuencia sería de 60. Si no está ahí y cae en la siguiente, sería 50. Si cae en la siguiente, sería 40 y hasta 30 me permite medir este método. ¿Quedó claro? O sea, profe, que después de la R hay que contar de la siguiente línea 300, ¿no? Hacia abajo. No, no, no. Busco una R que esté en una línea gruesa. No, esos números no cambian. Hay que aprendérselos de memoria. Vamos a hacerlo con un ejercicio. No cambian, hay que aprendérselos de memoria, son siempre los mismos. Ya. ¿Este es un ritmo regular o irregular? Regular. Es regular, ¿cierto? Se ve regular, ¿ya? ¿Dónde está mi...? A ver, vamos a buscar una R que esté justo en una línea gruesa, o sea, esta. La segunda. Esta está... coincide justo en una línea gruesa, ¿cierto? Justo está en una línea Sí, gruesa. profe. Ya, si la R, es decir, esta, no estuviera ahí y estuviera acá, la frecuencia sería de 300, porque están muy pegaditos un latido con otro. Si no estuviera ahí y estuviera acá, la frecuencia sería 150. Si la R cae acá, sería 100. Si cae acá, sería 75. Y si cae acá, sería 60. Tiene un poquito más de 60 y menos de 75 porque está como entre medio de esto. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Quedó claro? Entonces la frecuencia cardíaca estaría entre 75 y 60, ¿no? Entre 75 y 60. Sí, pero ¿Y hay no. que A ver, sacar el promedio? no, no es necesario, porque es un rango. Lo importante es que tienes que establecer si la frecuencia está dentro de rangos normales o no. Pero en este caso estaríamos hablando de, hay unas fórmulas un poco más complicadas para sacar como justo, pero esta es la más básica, chiquillos, y esta es la que los va a sacar de apuro finalmente. Benjamín, ¿qué no entendió? Aprovechen de preguntar ahora. Ya. Es que esto no es en realidad una fórmula, Benjamín, es una manera rápida de calcular la frecuencia cardíaca.
voy a borrar. Ya, lo primero que vamos a hacer es buscar una R. ¿Tú estás en el computador, Benjamín? ¿O en el celular? Ah, ya. Entonces es imposible que puedas hacerlo desde el celular. Bueno, no importa. Miramos un trazado. Lo primero que hacemos es determinar si es regular o irregular. ¿Cierto? Ya. Dijimos que era regular. ¿Todos de acuerdo con eso? No, Camila, no tienes que escribirlo así. Ah, ¿menos o un rango? Es un rango, profe. Ah, ya, porque pensé que como le habías puesto el signo menos, le ibas a restar eso. Ya. Buscamos primero una R que coincida justo en una línea gruesa. Obvio, o sea, ojo, eso es una línea gruesa y esas líneas son las más delgaditas. Entonces, ¿cuál es una R? A ver, no tengo una R. Vamos a hacerla con entre 75 y 60. Vamos a buscar una R que esté, que esté justo en una R gruesa. ¿Esta me sirve? ¿La cuarta? ¿Esta me sirve? No. No, la cuarta. A ver, la cuarta, 1, 2, 3, 4. Esta. ¿Esta? Sí, profe, la me parecía. Ya, esa está cerca, ¿cierto? O sea, está casi encima de la línea gruesa. ¿Dónde está la siguiente R? Acá. Pero si esa R no estuviera ahí y estuviera acá, la frecuencia sería de 300. Si la segunda R a la derecha de la primera que identificamos acá estuviera aquí, sería 150. Pero si no cae ahí y cae acá, sería 100. Y si no cae ahí y cae acá, justo acá, sería 75. Y si cayera acá, aquí sería 60. Entonces estamos entre 60 y 75, que es lo mismo que nos dio calculando acá porque es un ritmo regular. ¿Sí? Les mandé una guía como con 20 trazados de electro para que hagan la practicación. Así que ahí se van a aburrir. Si les dije que era fácil, esta es la forma más fácil de leer un electrocardiograma. Ya, ahora se nos va a complicar un poquito con los ritmos irregulares, pero no es ni tan difícil. Como ya sabemos que este es un ritmo regular, no, chiquillos, si esto hay que contar nomás, nada más. Pero puede ser un poco más difícil porque es un poco más largo, porque tienen que contar aquí los cuadraditos, pero no es para nada difícil. Voy a tratar de... Ahí, ¿se ve más grande ahí? ¿Se ve un poquito más grande ahí o no? ¿Sí? Ya, ok. Primero vamos a establecer si es irregular o irregular. Ya dijimos que es irregular. Ahora, vamos a contar cuántas R's hay en 30 cuadrados grandes. Aquí 1, 2... Ayúdenme a contar si en este trazado hay 30 cuadrados grandes. ¿Hay 30? No sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí conté 30 cuadraditos grandes, ¿sí? ¿Sí? Ya. Y ahora voy a contar dentro de ese espacio cuántas R's tengo. Ya están contadas. 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. Hay 12. Ese 12 lo multiplico por
10. Y eso me da la frecuencia cardíaca. O sea, este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 120, que es lo que está aquí abajito. Seco. Si yo les dije que era fácil. Profe, ¿por qué había Dime. que multiplicar por 10? ¿Ah? ¿Por qué había que multiplicar por 10? ¿Por qué o qué cosa hay que multiplicar por 10? No, ¿por qué había que multiplicar por 10? ¿Cuál es la razón, causa o circunstancia por la que tienes que multiplicar por 10? Ajá. Eso, ay, esa es una explicación un poco más larga. Esta es una... ¿Ah? ¿Siempre va a ser 10? Siempre va a ser 10. En esta Y- fórmula, porque hay por lo menos 5 maneras distintas de leer electrocardiograma en la frecuencia cardíaca. Hay por lo menos 5. Yo les estoy mostrando las más fáciles. Porque hay otras donde hay que subir, hay que sumar, dividir, no, ahí es un enredo. Pero estas dos, una que es el método de la secuencia, que es para ritmos regulares, y la otra que es la de los 6 segundos, se llama esta de la derecha, que es para métodos, o sea, ritmos irregulares. ¿Ya? Lo primero que tienen que hacer es establecer qué ritmo tienen, si es un ritmo regular o irregular. Pero en general, ¿les quedó claro? No era tan difícil. Ahora no. Sí, profe, todo claro. Siempre hay que buscar 34, ¿no? Siempre. En esta fórmula, que es la de los 6 segundos, así se llama esta fórmula, la de los 6 segundos. Pero ¿les gustó esto? ¿Está como fácil o no? ¿Sí? Ya. Entonces, el de la izquierda es método de la secuencia para ritmos regulares y el método de la derecha es para ritmos irregulares, el método de los 6 segundos. Ya, no sé por qué está grande, no lo puedo achicar. Momento, vamos a hacer unos 2 ejercicios y creo que ya estamos chiquillos, porque ya me pasé la hora y ustedes deben estar cansados. Ya, este creo que ya lo habíamos hecho. Ya, este era el ritmo regular y acá dijimos que tenía entre 65. Ya te voy a explicar, Paula, qué es lo que hay que hacer. Dame un ratito. Ya vimos el primer ejemplo, veamos este otro. ¿Qué es? ¿Un ritmo irregular o regular? A simple vista. Regular. Ya, entonces, ¿cuál método vamos a usar? El de los 6 segundos. Vamos a contar 30, vamos a buscar 30 cuadraditos, ¿cierto? Y dentro de esos 30 cuadraditos vamos a ver cuántas R's hay. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Cuántas R's hay? No necesariamente tiene que haber una R, tú puedes contar. 12. Hay 12. Entonces la frecuencia cardíaca es de 120. Exacto. Que esto es una fibrilación auricular. Ay, no borré los cositos. ¿Ven que no era tan difícil? Clear. Ya, vamos al otro. Regular o irregular. Regular. Ya, calculen la frecuencia cardíaca. Ustedes me dicen. ¿Quién quiere tomar el control del monitor? ¿Nadie? ¿Alguien que está en el celular? O sea, alguien que esté desde el computador, ¿nadie quiere? ¿No? Ya, bueno, no importa. Busquemos una R.
esta R está acá. Entonces, si estuviera acá, sería, ¿cuánto? 300. Y si estuviera acá, 150. y si estuviera acá, 100. acá, 75. acá, 60. y acá, 50. entonces la frecuencia cardíaca del paciente es 50. 50, efectivamente. Perfecto, súper. ¿Que no era difícil? Esos números se los tienen que aprender de memoria. Ah, la Sigrid me pregunta por qué sé que es una fibrilación. Porque la he visto tantas veces que sé que es una fibrilación. Y además por algunas características que tiene ese ritmo. ¿Ya? Y acá les dejo algunos otros ejercicios para que, ya, esto, díganme si es regular o irregular. Irregular. Ya. Irregular. Es completa y absolutamente irregular. En un trazado que es irregular y yo no puedo identificar una R, no puedo medir frecuencia cardíaca. ¿Aquí me pueden decir dónde está la R? No. Imposible. ¿Cómo se llama este ritmo? Fibrilación ventricular. Asocien siempre la fibrilación ventricular al desorden absoluto, al caos infinito. Eso es fibrilación ventricular. Donde no son capaces de identificar nada porque es un desorden absoluto, eso es una fibrilación ventricular. Ya, aquí les dejo para que después lo calculen, para que se entretengan. Ya, ¿cómo leemos un electro, chiquillos? Lo primero que hacemos es determinar si es regular o no. Les voy a enseñar a cómo se lee un electro completo cuando ya vimos lo básico. Ya, ¿esto es regular o irregular? Regular. Ya, calculen la frecuencia cardíaca. 150. Ok, es 150. Lo segundo que vamos a hacer es vamos a ver la forma de la onda P. ¿Cuál es la onda P? Porque acuérdense que la onda P, ya, la onda P es esta. Acuérdense que la onda P indica la actividad de la aurícula. Por tanto, si la onda P está alterada es porque hay algo en la aurícula. En este caso tenemos una onda P que es normal. Luego vemos la relación P-QRS, es decir, por cada P yo tengo que tener un QRS porque el QRS es la contracción ventricular. Por tanto, después, al tiro te digo, Sigrid, dame un segundo. Después de una P, tiene que haber un QRS. Contracción auricular, contracción ventricular. Ya, ¿cómo veo que es regular o irregular? Tienes que contar la distancia entre un R y otro R. Si yo tomo como referencia estas R, vamos a cambiarle un poquito el color acá. Si yo tomo como referencia esa R, ¿cuántos cuadraditos hay entre esa y esa? Dime tú, Sigrid. Sigrid, ¿cuántos cuadraditos pequeños hay? No, pues, los chiquititos, estos chiquititos, los cuadraditos pequeños. ¿Cuántos hay? Los cuadrados más chiquititos. Hay 10. Claro, hay aprox 10. Entre esa R y esta R. Sí, voy a subirla. Entre esa R y esta R, 10. Entre esa R y esa R, 10. Entre esa y esa, 10. Eso es un ritmo regular. La distancia entre los latidos ventriculares siempre es la misma. Si en un caso fuera 10 y después 4 y después 2 y después 1 y después 5, ahí no es regular. ¿Sí? Anda nomás el que me dijo que tenía clase. ¿Sí, Sigrid? Bueno, supongo que sí. Entonces, lo segundo que vamos a ver es la relación P-QRS. Por cada P tiene que haber un QRS.
Acá hay una P. ¿Hay un QRS a la derecha? Sí. Ah, ustedes saben que yo no tengo buen pulso. Acá hay otra P. ¿Hay un QRS a la derecha? Sí. Entonces la relación P-QRS es 1:1, que es lo normal. ¿Ya? Lo otro, la onda T. La onda T, que es esta, que es la contracción ventricular, tiene que ser redondita y no medir en altura más de 2 cuadraditos. Entonces tenemos una onda P normal, una frecuencia de 150, relación P-QRS 1:1, una onda T normal, y por último un segmento ST que es isoeléctrico, es decir, que está en la línea que corresponde. O sea, esa línea. Tenemos un ST que es isoeléctrico. Entonces, si es solo lo que está alterado en este trazado, es la frecuencia. No hay alteración a nivel auricular, no hay alteración a nivel del ventrículo, ya que el QRS es normal, segmento ST isoeléctrico, y tampoco hay una alteración en la conducción entre la aurícula y el ventrículo, porque la relación P-QRS es 1:1. ¿Cómo se llama la arritmia? Ya taquiarritmia, porque es sobre 150, pero no tiene nada alterado, nada. Ni en la conducción, lo único que tiene alterado es la frecuencia. ¿Qué tipo de taquicardia será? Porque el paciente no tiene problemas en la aurícula, no tiene problemas en el ventrículo, solamente se tomó un café muy cargado. Y su nodo sinusal empezó a contraerse más veces por minuto. ¿Cómo se llama esa arritmia? Taquicardia sinusal. Muy bien. Eso es una taquicardia sinusal. El estrés también, ¿ya? Alguien me había preguntado por la guía. Tienen que hacer el mismo ejercicio que hice yo acá. Les voy a mandar otra guía de arritmia para que, dependiendo de las características que tenga la arritmia, ustedes puedan identificar de qué arritmia se trata, ¿ya? Chiquillos, no les quito más tiempo, sé que tienen clases, tienen otras cosas que hacer. Espero que les haya servido la clase, que les haya quedado bastante más claro. A mí me gusta mucho este tema del electro, así que si tienen cualquier otra duda, me pueden preguntar. La clase va a quedar grabada, revísala las veces que sea necesario, trabajen la guía. Recuerden que mañana tenemos una clase extra también de fármaco. Que tengan una excelente tarde, chiquillos.